Mi amigo y mi amiga, bienvenido una vez más a este nuevo seminario del santuario titulado Ofrendas de Purificación. Este es el tema número 5 de una serie de 12 temas aproximadamente, en los cuales nosotros vamos a estudiar en detalle todos los aspectos en relación al santuario. Posiblemente tú en este momento estás en cuarentena obligatoria, a lo mejor estás en cuarentena voluntaria, o por motivos de fuerza mayor tienes que salir a trabajar, tienes que salir a tu lugar de trabajo. Y aún el gobierno lo permite, ¿no? Hay países donde sin duda todavía no hay cuarentena nacional. Pero independientemente de tu situación, tú que me estás escuchando en esta tarde, sin duda es un momento donde tú puedes apartar junto al Señor para poder escuchar, para poder meditar y reflexionar en su palabra. En mi interés y mi intención, más que poder enseñar la mera información de lo que es el santuario en sí, quiero apuntar hacia lo más especial y lo más importante de este seminario, que es comprender el plan de salvación. Porque todo lo relacionado con el santuario tiene que ver con el plan de salvación. Todo lo que tiene que ver con los inmuebles, con las cortinas, con las ropas sacerdotales, tiene que ver sin duda con el plan que nuestro Padre ideó para enviar a su Hijo a este mundo, morir por nosotros y salvarnos de la esclavitud del pecado. Así que antes de comenzar y abrir las escrituras para buscar un texto, vamos a invitar al Señor mediante una oración. Te invito a que donde estás, en tu verger, en tu sofá, o bien con tu familia, podamos orar al Señor. Mi Dios Todopoderoso, oramos en el nombre de Jesús, agradecidos una vez más donde podemos estudiar tu maravillosa y santa palabra, porque tu palabra nos da esperanza, tu palabra nos fortalece, tu palabra nos guía, y tu palabra nos revela la verdad. Y queremos, oh Dios, que a través del Espíritu Santo podamos comprender la verdad. Tu palabra dice, tú una vez dijiste en los evangelios, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y queremos ser libres, libres del pecado, libres de la esclavitud del pecado, pero para eso, Señor, necesitamos comprender más cabalmente este mensaje del santuario, y rogamos que el Espíritu Santo nos dirija. En el nombre de Jesús, amén, Señor, amén. Muy bien, mis queridos amigos, ahora sí vamos a comenzar con este tema número 5 titulado Ofrendas de Purificación. Recuerda que si tú tienes alguna pregunta, si tú quieres hacer algún comentario, quieres incluso dar algún aporte, no olvides escribir en los comentarios de más abajo en el video que está en YouTube, para que así podamos ir conversando, podemos ir respondiendo algunas inquietudes, poder ponerle me gusta a algunos comentarios y suscribirte para que los videos te puedan también llegar a tu celular o bien al televisor donde tienes conectada la aplicación de YouTube. Mis queridos, vamos a comenzar entonces con el primer versículo que se encuentra en Primera de Pedro, en el capítulo 1 y en el versículos 18 al 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 19, dice así la palabra de Dios: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no son cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Qué maravilloso mensaje aquí que escribió el apóstol Pedro, entendiendo sin duda que así como Pedro, que así como mucha gente, que así como millones de personas en la historia de la humanidad recibieron el mensaje de salvación, recibieron el evangelio, abrazaron a Jesús, y sin duda dejaron su vida pasada, su vida antigua, su vida pecaminosa, su vida terrenal, por buscar una vida espiritual en Cristo Jesús, porque Cristo no los compró con plata, con oro, con piedras preciosas, sino que Cristo los compró con su propia sangre. Y hoy en día Cristo también te está invitando a aceptar la salvación en Cristo Jesús, pero te está comprando con un precio muy caro, muy grande, que es el precio de su sangre que fue derramada en la cruz. Así que lo lindo de esto es que la salvación es gratuita, es gratuita. Y por lo tanto, como es gratuita, tú puedes aceptar a Cristo gratuitamente. Muy bien. Ahora, entendiendo este asunto de la salvación, este asunto de lo que Cristo hizo por nosotros, que a través de su sangre que fue derramada en la cruz podemos nosotros ser perdonados, ser salvos, vamos a seguir analizando un poco sobre este asunto de la ofrenda de la purificación, o mejor dicho, la ofrenda del pecado. ¿Recuerdas que en el tema número 2 hablamos de los tipos de ofrendas?
hablamos, o el tema número 3, si no me equivoco, hablamos de la ofrenda de los granos, hablamos de la ofrenda por la paz, hablamos del holocausto y hablamos también de la ofrenda del pecado y de la expiación. El pecado de la expiación era obligatorio, se hacía una vez al año, pero el pecado de la purificación era un pecado que sin duda es interesante analizar, porque si bien la Biblia le llama pecado de la purificación, también es conocido como la ofrenda por el pecado. La Biblia le llama ofrenda de purificación, pero también es conocido como ofrenda de pecado. Y en este sentido nosotros vamos a analizar esta ofrenda de purificación. Muy bien. En el Antiguo Testamento existen tres clases de pecados. En el tiempo de Israel, cuando se escribieron los primeros 5 libros de la Biblia, cuando Moisés escribió aquellos libros, a través del Antiguo Testamento podemos encontrar 3 clases de pecados. El primero es el pecado involuntario, el segundo es el pecado deliberado o voluntario, y el tercero es el pecado de rebelión. El pecado involuntario es cuando un israelita pecaba involuntariamente, inocentemente, sin saber que lo que estaba haciendo era pecado, y cuando le hacían saber, entonces él debía presentar una ofrenda en el santuario. El pecado deliberado o voluntario es que cuando el israelita pecaba voluntariamente, conscientemente. Y cuando pecaba conscientemente y deliberadamente, violando los mandamientos del Señor, podía también presentar una ofrenda. Y el pecado de rebelión es un pecado peor todavía por la actitud de aquel que pecó, una actitud rebelde, una actitud obstinada, una actitud soberbia. Vamos a analizar un poquito más de eso, pero lo primero es lo primero. La ofrenda de purificación que se presenta en Levítico capítulo 4 a Levítico capítulo 5 versículo 13 se aplica solo a pecados no intencionales o deliberados. Es importante eso, ¿ya? Que la ofrenda por el pecado, la ofrenda que podía entregar el pecador para sus pecados, para que sean purificados sus pecados, eran solamente para los pecados que fueron no intencionales y también para los pecados que fueron voluntarios. Así que vamos a Levítico, vamos a leer este versículo que se encuentra en Levítico capítulo 4, Levítico capítulo 4 y vamos al versículo 22. Levítico capítulo 4, versículo 22. Dice así la palabra del Señor. Si el que peca involuntariamente es un jefe, cometiendo una falta contra alguno de todos los que se han de hacer, es culpable. Luego que se le dé a conocer el pecado que cometió, presentará como su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Aquí vemos el caso de una persona que comete un pecado de forma inocente, es decir, de una forma involuntaria, de una forma que no sabía que era pecado. Pero sin embargo el versículo 23 dice que cuando se le dé a conocer que cometió un pecado, él debe ofrecer ante el santuario un animal, en este caso un macho cabrío sin defecto, es decir, que no tenga ningún defecto, ni manchas, que no sea ciego, etc. Ahora, vamos al mismo Levítico capítulo 5, versículo 1. Levítico capítulo 5, versículo 1 dice: si alguien es llamado a testificar por ser testigo de algo que vio o supo y no lo denuncia, comete pecado y cargará con la culpa. Aquí vemos otro ejemplo, ¿no es cierto?, de alguien que sin duda vio o supo del pecado de otra persona y no lo denuncia, entonces comete pecado y también cargará la culpa. Ese también es una clase de pecado, y como era una clase de pecado, tenía que ofrecer algún sacrificio. Ahora, yo quería ver si puedo leer otro versículo más. Vamos a continuar porque yo no tengo acá el versículo 27, mira, nota el versículo 27 de Levítico capítulo 4, ¿ya? Versículo 27, dice: si alguna persona del pueblo peca involuntariamente cometiendo una falta contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, es culpable. Luego que se le dé a conocer el pecado cometido, presentará como ofrenda una cabra sin defecto por el pecado que cometió. En el versículo anterior, del versículo
de Levítico, ¿no es cierto?, el que leímos, capítulo 4, versículo 22, se aplicaba un macho cabrío sin defecto. Pero en el versículo 27 y el versículo 28 es una ofrenda, en este caso una cabra sin defecto. Si se dan cuenta, no necesariamente tenía que ser un macho cabrío, podía también ser una cabra sin defecto. Ahora, ¿qué pasaba con los que cometían un pecado de rebelión? Con los que cometían un pecado deliberadamente, obstinadamente, con una rebeldía tremenda, sin poder arrepentirse, sin poder tener deseo de buscar al Señor. ¿Qué pasaba con esas personas? Generalmente esas personas eran cortadas del pueblo, Por ejemplo, vamos a Números capítulo 15, y vamos a leer desde el versículo 29 hasta el versículo 31. Números capítulo 15, versículos 29 al 31. Dice así la palabra de Dios. Una misma ley tendréis para el que peque involuntariamente, ya se trate de uno de los hijos de Israel o de los extranjeros que viva entre ellos. Pero la persona que haga algo con soberbia, sea el natural o el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será eliminada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Esa persona será eliminada por completo y su pecado caerá sobre ella. Vemos entonces qué pasa con las personas que pecan de forma rebelde, obstinada, personas con soberbia, que no tienen deseo de arrepentirse, que no tienen deseo de buscar a Dios, que no tienen deseo de pedir perdón. Esas personas eran cortadas del pueblo. ¿Qué significa que eran cortadas del pueblo? Que eran apartadas del pueblo de Israel. Ya no eran parte, ya no tenían la ciudadanía de Israel, ya no tenían la nacionalidad de Israel, eran llamados extranjeros y por lo tanto se apartaban del pueblo. No vamos a hablar un poco acerca de eso, pero quizás en otro estudio vamos a hablar sobre ese asunto de ser cortado del pueblo. Ahora, habían excepciones, porque recordemos que el carácter de Dios es amor. Y como Dios es amor y lleno de misericordia, el Señor actuaba también con misericordia y con amor sobre aquellos que buscaban al Señor y se arrepentían, como fue el caso de Manasés, el rey, uno de los reyes de Israel. Vamos a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, vamos a leer estos dos versículos, Segunda de Crónicas, y vamos al capítulo 33 de Segunda de Crónicas. Y vamos al versículos 12 y 13. Aquí vemos el rey Manasés, ¿ya? Un rey que reinó en Jerusalén y fue un rey malvado, despiadado, un rey pagano, idólatra, que no buscaba al Señor, que no sacrificaba ante Dios, sino que sacrificaba a los ídolos, hacía pasar a sus hijos por el fuego. Realmente era un personaje pagano, pero que sin embargo, en algún momento de su vida, el rey Manasés se arrepintió de todo corazón y buscó al Señor. Leamos el versículo 12. Pero cuando se vio en angustia, oró a Jehová, su Dios, y se humilló profundamente en la presencia del Dios de sus padres. Tenemos que pasar por un momento de angustia para que recién busquemos al Señor. Desde hoy, mientras tú estás a lo mejor bien en estos momentos, mientras tú estás pasando un momento familiar, contento con tu familia, disfrutando de esta situación de la cuarentena y estás bien emocionalmente, busca al Señor. Ahora, si estás en angustia, si estás en perplejidad, si estás en tribulaciones, si estás pasando un momento difícil en tu vida, ahora en estos momentos, también busca al Señor. Pero no debemos esperar que vengan las catástrofes, que vengan los problemas para que recién busquemos al Señor. Buscar al Señor significa buscarlo diariamente, en las buenas y en las malas, cuando estemos felices y cuando estemos tristes. En todo momento Dios nos invita a buscar su rostro. Versículo 13. Oró a él y fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo hizo retornar a su reino en Jerusalén. Entonces reconoció Manasés que Jehová era su Dios. Si ustedes se dan cuenta, Manasés finalmente se arrepintió de corazón. Manasés buscó al Señor. Manasés encontró consuelo en el Señor y dejó atrás su pasado y dejó atrás toda su vida antigua. El Señor la olvidó completamente y fue una persona nueva ante el Señor. Recordar que el Señor, cuando perdona tus pecados, se olvida completamente de lo que tú hiciste en el pasado.
Y la Biblia dice que echa en lo profundo del mar, lo vamos a leer en un versículo más adelante, lo echa en lo profundo del mar cuando tú recibes el perdón del Señor. Muy bien, entonces cuando el pecador que cometió un pecado involuntario o un pecado voluntario, el pecado involuntario se dio cuenta de que cometió pecado, le dijeron, entonces uno de los dos casos, ¿verdad? Llevaba este animal al santuario, ¿qué pasaba? Cuando llevaba el animal al santuario, imponía las manos sobre el animal. ¿Y cuál era el propósito de imponer las manos? Vamos al libro de Levítico capítulo 4, estamos hace un ratito allí. Levítico capítulo 4, vamos a descubrir acá por qué el pecador, por qué el ofrendante tenía que traspasar sus pecados sobre la víctima. Levítico capítulo 4 y vamos desde el versículo 27 al 31. Dice así la palabra de Dios. Leímos el 27 pero lo vamos a volver a leer. Si alguna persona del pueblo peca involuntariamente cometiendo una falta contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer es culpable. Luego que se le dé a conocer el pecado cometido, presentará como ofrenda una cabra sin defecto por el pecado que cometió. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Aquí vemos hasta ahora que el culpable llevaba a la víctima, imponía las manos sobre la víctima, como se ve en la imagen. Luego de imponer las manos sobre la víctima, símbolo de que los pecados del culpable eran transferidos a la víctima, tomaba el cuchillo y degollaba al animal. Y luego el versículo 30 dice que el sacerdote tomaba con su dedo la sangre, sin duda en alguna vasija, tomaba el dedo con su sangre, y luego dice, la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Después le quitará toda su grasa de la manera que le fue quitada la gracia al sacrificio de paz, y por el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová, y así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. El proceso era no era rápido, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, el culpable llevaba la ofrenda al santuario, degollaba el animal, la sangre derramada caía sobre una vasija, el sacerdote tomaba la vasija, untaba con su dedo la sangre y luego la ponía sobre los cuernos del altar del holocausto, y el resto de la sangre la echaba a los pies del altar de holocausto, y luego de eso se sacrificaba el animal. La grasa del animal era quemada en el altar del holocausto, y una vez realizado todo este proceso, los pecados del culpable eran perdonados. Ahora, para que fuese aceptada la expiación, es decir, para que los pecados del culpable sean perdonados, el culpable sí o sí tenía que imponer sus manos sobre el animal. Por ejemplo, Levítico 1, versículo 4. Levítico 1, versículo 4. Vamos allí a la lectura. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado como expiación. Si ustedes se dan cuenta, el culpable o el pecador ponía su mano sobre la cabeza del holocausto, es decir, del animal, y le será aceptado como expiación. Si el culpable no ponía sus manos sobre la cabeza del animal, entonces el proceso no hubiese continuado o sencillamente los pecados no hubiesen sido perdonados. Ahora, cuando el pecador ponía sus manos sobre el animal, colocaba las manos sobre el animal, no solamente los colocaba con fe, sino que incluso el culpable confesaba sus pecados ante el Señor, seguramente en silencio, de forma pública, yo creo que en silencio obviamente, y de esta manera eran transferidos y le rogaba al Señor que sus pecados sean transferidos al animal. Por ejemplo, Levítico, vamos a Levítico rapidito, capítulo 16, versículo 21, dice así la palabra de Dios: pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Así los pondrá sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por medio de un hombre destinado para esto. Aquí vemos cuando se realizaba el día de la expiación. Eso sí, el día de la expiación es un tema que lo vamos a tratar
dentro de poco. Pero aquí vemos el principio claro. Aarón, como sumo sacerdote, imponía las manos sobre el animal y confesaba sus pecados. Este mismo principio se debiese aplicar a los culpables, la gente del pueblo que iba al santuario, imponía sus manos para que los pecados sean transferidos al animal. Por lo tanto, la muerte del animal era una muerte sustituta. Muy bien. Ahora, como yo les mencioné hace unos minutos atrás, el sacerdote tomaba la sangre, untaba sus dedos y la esparcía, por decirlo así, sobre los cuernos del altar. Eso ya lo leímos en Levítico capítulo 4, versículos 25 al 30. Ahora, ¿qué pasa si el pecador era un sacerdote o era toda la congregación? Se hacía el mismo proceso, pero la diferencia es que el sacerdote llevaba la sangre no al altar del holocausto, sino que al altar del incienso que estaba en el lugar santo. Recuerden que hay dos altares, el altar del holocausto, donde se sacrificaban los animales, que estaba en el patio, afuera de la tienda, y adentro de la tienda, en el lugar santo, estaba el altar del incienso. Recuerden eso. Por lo tanto, cuando era una persona del pueblo, entonces la sangre era rociada en los cuernos del altar del holocausto. Pero cuando era un sacerdote o cuando era la congregación completa, la sangre era esparcida en los cuernos del altar del incienso. Esto es interesante saber, ¿ya? Ahora, ¿por qué la sangre se rociaba en los cuernos del altar? ¿Por qué la sangre se rociaba en los cuernos del altar? Vamos a Jeremías, capítulo 17. Aquí en Jeremías vamos a encontrar un versículo que de alguna otra manera va a esclarecer a esta inquietud que el Antiguo Testamento no nos da mucha claridad sobre esta pregunta, pero sin embargo Jeremías nos dice algo bien interesante que nos puede ayudar a entender mejor aún por qué el sacerdote rociaba su sangre sobre los cuernos del altar, ya sea del altar del holocausto como también del altar del incienso. Así que vamos al versículo 1 del capítulo 17 de Jeremías. El pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante, está esculpido en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Aquí vemos que el pecado de Judá, del pueblo de Dios, está escrito en el corazón, está esculpido en la tabla del corazón, y luego dice, y en los cuernos de sus altares. El símbolo de que la sangre estaba en los cuernos del altar significa que el pueblo necesitaba que sus pecados sean perdonados, obviamente, pero es interesante que los cuernos del altar eran el lugar más alto del altar. Y como era el lugar más alto del altar, había un simbolismo, digamos, desde el cielo con lo más cercano del altar, que eran los cuernos. Había un simbolismo de verticalidad entre el actuar de Dios en favor del perdón de las personas, del sacerdote y del pueblo. Por lo tanto, este es un símbolo. Los cuernos del altar eran un símbolo de la situación espiritual y moral que estaba pasando el pueblo, que estaban pasando los sacerdotes. Por lo tanto, es un símbolo donde los pecados eran transferidos al cuerno como símbolo, ¿verdad?, de la condición espiritual del pueblo, y que de esta manera el Señor actuaba verticalmente, de forma directa, a lo más alto del altar, que eran los cuernos. Espero que se haya entendido mi explicación, pero eso en resumidas cuentas. Los cuernos eran el lugar más alto del altar y la sangre era un símbolo de la condición espiritual que llevaba el pueblo y la presentaba ante los cuernos como símbolo, ¿verdad?, de buscar a Dios y acercarse a su trono lo más cerca posible. Muy bien. Ahora, el santuario era contaminado con la sangre, obviamente. Ya sea el santuario en el patio como también en la tienda, tanto el lugar santísimo como el lugar santo era contaminado con la sangre. E incluso a veces la sangre podía salpicar a los vestidos del sacerdote y también eso contaminaba el santuario. Por lo tanto, una vez al año, lo vamos a estudiar después probablemente en el otro tema, una vez al año
el santuario era purificado de toda la contaminación que se realizaba a través de la sangre, mediante símbolos, ¿no es cierto?, donde la sangre transfería el pecado. Ahora, volvamos a Levítico capítulo 3. Levítico capítulo 3 y vamos al versículo 16. Levítico 3, versículo 16, dice así la palabra de Dios. Luego el sacerdote hará arder de olor grato, luego el sacerdote hará arder todo esto sobre el altar, es manjar de ofrenda de olor grato que se quema a Jehová, toda la grasa es de Jehová. La grasa, mis queridos amigos y amigas, tú que me estás escuchando y viendo en esta tarde, era de olor grato al Señor, era como un manjar al Señor. El olor que subía de la grasa, eso representaba lo mejor para el Señor. La grasa era lo mejor que se podía quemar en el altar, y como era lo mejor para el Señor, al Señor le agradaba eso, ¿no? Porque cuando nosotros damos una ofrenda ante el Señor, porque cuando nosotros nos acercamos humildemente ante la presencia de Dios, porque cuando nosotros elevamos un canto al Señor, porque cuando nosotros nos humillamos orando ante el Señor, porque cuando nosotros nos humillamos para entender la palabra y deleitarnos en su palabra, porque cuando nosotros hacemos una obra ante el Señor, hay que hacerla con todo el corazón, con todo el deseo, con toda la voluntad del mundo, porque eso es lo que más agrada al Señor. Si mis oraciones son superficiales, si mis oraciones son cortas, si mis oraciones son cotidianas, e incluso oro por orar, y digo las cosas y las repito todos los días, eso no es una ofrenda que agrada al Señor. Si yo busco el Salmo 91 y lo leo, y ese es mi texto y lo leo todos los días, y no paso tiempo para leer otros pasajes, y no me dedico a estudiar la Biblia, y no me dedico a leer otros pasajes y otros capítulos de la palabra de Dios, y no busco al Señor en oración para que ilumine mi mente para entender su palabra, entonces eso no es una ofrenda que agrada al Señor. Si yo pongo un canto y lo pongo solamente por el ambiente de mi casa, y no lo hago como un aspecto de adoración para cantar, para alegrarme, para gozarme la presencia de Dios, tampoco es una ofrenda que agrada al Señor. Cuando yo me presente ante Dios, debemos presentarnos con todo el corazón, porque eso es lo que espera el Señor de ti y de mí, que nos presentemos con todo el corazón. Que cuando se presentaba una ofrenda, en este caso la grasa, que era lo mejor del animal, de la misma manera nosotros nos presentemos con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu ante el Señor, para que nuestro ser sea una ofrenda que agrada al Señor y podamos adorar al Señor en espíritu y en verdad. Ahora, ¿qué pasaba con la carne? Porque sabemos que la grasa era quemada, pero ¿qué pasaba con la carne? Vamos a Levítico capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 25 al versículo 26 de Levítico. Levítico capítulo 6, versículos 25 al 26. Dice así la palabra de Dios. Vamos al versículo 24. Ya habló Jehová a Moisés y le dijo: diles a Aarón y a sus hijos que esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüella el holocausto, será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima. La comerá el sacerdote que la ofrezca por el pecado. El lugar santo será comida en el atrio del tabernáculo de reunión. Y ahora vamos a Levítico capítulo 10. Versículos 16 al 18, Levítico capítulo 10, versículos 16 al 18. Antes de leer este versículo, ¿entendieron lo que leímos en el capítulo 6, versículos 25 al 26? Entendimos que los sacerdotes tomaban la carne y debían ¿qué cosa? Debían comer la carne en el atrio, en el patio, que era también un lugar santo, por supuesto, porque era parte del santuario, no porque sea el atrio o el patio se podía hacer lo que quisiera, no, era un lugar sagrado también, y allí los sacerdotes se comían la carne. Muy bien, pero ¿qué pasó con los hijos de Aarón? ¿Qué pasó con los hijos de Aarón? ¿Qué hicieron? ¿Hicieron algo bueno? ¿Hicieron algo malo? Vamos entonces al versículo 16 del capítulo 10 de Levítico. Dice así la palabra de Dios. Entonces Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación, pero se encontró con que ya había sido quemado.
enojado contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, dijo: ¿por qué no comisteis la expiación en lugar santo? Pues es muy santa, y él os la dio para llevar el pecado de la comunidad, para que sean reconciliados delante de Jehová. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario, por lo que vosotros debíais comer la ofrenda en lugar santo, como yo mandé. Vemos algo acá. Los hijos de Aarón no se comieron la carne, pescaron todo el animal y lo quemaron sin haberse comido la carne. Y cuando se dio cuenta Moisés de esto, se enojó, se preocupó y les preguntó: ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué hicieron esto? ¿Y por qué nos llevaron la sangre adentro del santuario? Entonces vemos acá que los hijos de Aarón se despreocuparon de esto, se olvidaron o seguramente cometieron un pecado deliberado y lo hicieron por su propia voluntad, pero no se comieron la carne del animal. Ahora, los sacerdotes que se comían la carne, ¿era porque tenían hambre? ¿Era porque era el pago que Dios les daba a ellos por su arduo trabajo? No. La carne era comida por los sacerdotes porque eso simbolizaba que el pecado, que recuerden, el culpable transfería el pecado al animal, el pecado estaba en el animal, por lo tanto en la carne estaba el pecado, y por lo tanto los sacerdotes se comían la carne, pero se comían en realidad el pecado. Es decir, en los sacerdotes se llevaba el pecado, en los sacerdotes se llevaba la iniquidad una vez que ellos se comían se comían la carne. Ese era un símbolo más que todo, y un símbolo que prefiguraba a Cristo, y lo vamos a ver por qué, pero sin duda alguna ellos llevaban la iniquidad del ofensor cuando comían la carne del animal. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaba si el culpable que cometió un pecado involuntario o cometió un pecado deliberado o voluntario no llevaba la ofrenda al santuario? Su culpa recaía sobre él. Ya leímos Levítico 5:1 y ahí dice que si no denuncia, si no actúa, si no lleva una ofrenda, ¿verdad?, cargará con su culpa. ¿Y qué pasa si una persona que comete un pecado no confiesa su pecado? ¿Qué pasaba con los israelitas que llevaban esa culpa y no confesaban sus pecados? Morían. Pero no morían físicamente. O sea, no es que en ese momento morían inmediatamente, sino que cuando llegaba el día de su muerte, entonces morían para siempre y no iban a tener acceso a la salvación. ¿Qué pasa con nosotros hoy en día? Sabiendo que cometimos un pecado, reconociendo que fuimos faltos ante el Señor, que escuchamos que uno de nuestros amigos, que uno de nuestros familiares nos hicieron ver que realmente cometimos un error y cometimos un pecado, y no confesamos esos pecados ante el Señor. ¿Qué pasa si el día de mañana salgo de mi casa? Bueno, es difícil que tú salgas de tu casa, pero ¿qué pasa si el día de mañana te llega el coronavirus y tienes esta enfermedad y recaes en el hospital? Ni tal Dios lo quiera, por supuesto, y llegas a morir y no te arrepientes de lo que hiciste. Es importante confesar nuestros pecados ante el Señor. Es importante estar a cuentas ante el Señor. Es importante reconocer nuestra pecaminosidad. Es importante admitir que somos pecadores. Es importante admitirle a Dios, no al hombre, que somos pecadores, porque de esta manera el Señor va a escuchar nuestra oración, nuestro clamor, y va a extender su mano misericordiosa sobre nosotros, y nos va a perdonar y nos va a salvar del pecado. Mis queridos, la obra del sacerdote en el santuario terrenal, como ya les dije, tipificó la obra de Cristo, y tipifica sin duda hoy en día la obra que Cristo está haciendo en el santuario celestial. Porque hoy en día Cristo es nuestro sumo sacerdote, Cristo está en el santuario celestial, Cristo está ofreciendo su propio sacrificio para la salvación del mundo, Cristo está intercediendo por nosotros, Cristo lleva tu culpa y presenta su propio sacrificio ante el Padre, y tus pecados son perdonados y eres justificado ante el Señor.
Qué maravilloso regalo, qué maravilloso momento y qué maravillosa oferta te está haciendo el Señor en esta hora. Qué maravillosa oportunidad te está ofreciendo el Señor en esta hora, en estos momentos. Tú que estás escuchando en tu televisión, tú que estás escuchando en tu celular. Dios te está llamando en este momento. En el nombre de Jesús te invito para que tú consideres que Jesús está hoy en día en el santuario celestial, que Jesús está intercediendo por ti y por mí, y que Jesús tiene un deseo tremendo, un deseo profundo en su corazón de poderte abrazar, de poderte perdonar y de poderte salvar del pecado. Mis queridos, como ya lo he dicho durante estos temas, este es el tiempo, esta es la oportunidad donde nosotros podemos acercarnos al Señor para recibir su gracia y su perdón. Una escritora llamada Ellen White escribió, ¿no es cierto?, en un manuscrito de prensa, en el tomo 9, en la página 302, lo siguiente: la bendición no viene por causa del perdón. El perdón viene por medio de la fe en que el pecado del que se está arrepintiendo y se lo ha confesado, del que se está arrepentido y se lo ha confesado, es llevado por el gran cargador del pecado. Así, de Cristo vienen todas bendiciones. Su muerte es un sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Él es el mayor medio por el cual recibimos la misericordia y el favor de Dios. Él, entonces, es realmente el originador, el autor, así como el consumador de nuestra fe. Mis queridos hermanos, la bendición no viene por causa de mi perdón, sino que la bendición viene por el acto divino, por el acto misterioso, por el acto todopoderoso de Dios de perdonarte y de transformarte. Esa es la mayor y gran bendición. Y yo te invito a que desde hoy tú puedas recibir esa bendición. Pero para que tú recibas esa bendición, es necesario que tú te arrodilles delante del Señor. Es necesario que tú busques al Señor de corazón y supliques a Jesús, quien puede suplir aquellas necesidades, aquellas angustias que estás pasando en estos momentos. Vamos a un texto de Miqueas. Miqueas está casi al final del Antiguo Testamento. Es un libro cortito, difícil de encontrar, como todos los libros de los profetas menores. Pero vamos a Miqueas, vamos con fuerza, con entusiasmo. Yo sé que puede encontrar el libro de Miqueas, así que vamos a Miqueas capítulo 7 y vamos a leer desde el versículo 18 al versículo 20. Miqueas capítulo 7, versículos 18 al 20. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Alabado sea el Señor. Mantendrás tu fidelidad a Jacob y a Abraham tu misericordia, tal como lo juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. ¿Qué Dios hay como el Dios de la Biblia, que perdona la maldad de sus hijos y que olvida el pecado de sus hijos? Eso es lo más maravilloso, porque al recibir el perdón de Dios, inmediatamente el Señor olvida tus pecados. No retiene para siempre su enojo, porque Él se deleita en la misericordia. El Señor se deleita, se goza en la misericordia. El Señor es tardo para la ira, pero grande en misericordia. Por lo tanto, mi amigo y mi amiga, tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo en estos momentos, recuerda que hoy es la oportunidad donde tú puedes recibir el perdón, donde tú puedes recibir la misericordia del Señor, donde tú hoy en día puedes experimentar la salvación. Ahora, ¿cómo Dios puede derramar misericordia sobre ti? ¿Qué te pide Dios a ti? Vamos a Miqueas capítulo 6 y vamos a leer el versículo 8. Miqueas 6, 8 dice: Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti. ¿Qué es lo que pide Jehová de ti? Ok, Jehová te perdonó, Jehová se olvidó de tus pecados,
Jehová derramó misericordia sobre ti. Pero ¿qué es lo que está pidiendo Jehová de ti? ¿Qué es lo que está pidiendo Jehová de mí? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hacer justicia, hacer un hombre justo, una mujer justa en esta tierra, que ame al Señor, que tema al Señor, que guarde sus mandamientos, que ame la misericordia así como Él me amó primero, así como Él derramó su misericordia sobre mí, yo también deseo amar la misericordia. Y luego dice, humillarte ante tu Dios. Buscar la presencia de Dios humillándonos ante Él. Qué maravilloso acto. Volvamos al versículo 19 del capítulo 7 de Miqueas. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Símbolo de que el Señor olvida para siempre lo que hiciste en el pasado. ¿Acaso cuando alguien te hizo daño, tú te olvidaste de aquello que te hizo daño, aunque te pidió perdón y aunque aceptaste su perdón? ¿Acaso tú te olvidaste de lo que te hizo en el pasado? Difícilmente. Como seres humanos somos tan rencorosos a veces y pecadores que obviamente cuesta que se nos olvide aquello que ese prójimo nos hizo, que a pesar de que nos reconciliamos y nos abrazamos, cuesta, ¿no es cierto? Cuesta olvidar lo que hizo por nosotros. Pero el Señor, y es increíble el amor que tiene por nosotros, que se olvida completamente de lo que tanto tú como yo hicimos en el pasado. Y si hoy, todavía siendo las 4 de la tarde, aquí hora en Chile, bueno, probablemente sea otra hora cuando tú veas el video, pero hoy, en marzo, creo que estamos a 22, ya perdí la cuenta, puedes tú acercarte al Señor, recibir tu perdón, ten la tranquilidad de que el Señor se olvidará de tu pasado. Y por último finalizo con otra cita del libro Patriarcas y Profetas, página 371. Ellen White escribió lo siguiente: aunque la sangre de Cristo habría de librar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no había de anular el pecado. Este queda registrado en el santuario hasta la expiación final. Así, en el símbolo, la sangre de la víctima quitaba el pecado del arrepentido, pero quedaba en el santuario hasta el día de la expiación. Mis queridos, es interesante esto. Si bien es cierto, el pecado era quitado de en medio del pecador, estamos más que claros. El pecado era quitado del sacerdote, de aquel que ofrecía un sacrificio, se quitaba el pecado, pero el pecado permanecía en el santuario. Y como yo les dije hace unos minutos atrás, una vez al año había una ceremonia muy solemne que se llamaba el Día de la Expiación, donde en ese día todo lo contaminado se limpiaba y se purificaba, donde todo el pecado que se contaminaba mediante la sangre en el santuario era todo purificado. De la misma manera, como Cristo está en el cielo en estos momentos, intercediendo por nosotros, ofreciendo su sacrificio para la salvación nuestra, de la misma manera, en algún momento de la historia de este mundo, comenzó el día de la expiación en el cielo. Y así como el Señor puede perdonarme y olvidarse de mi pecado, mis pecados aún siguen estando en el santuario celestial. En los próximos temas vamos a estudiar sobre el día de la expiación, vamos a estudiar sobre este asunto que está ocurriendo en el cielo, que se le llama Día de la Expiación escatológico. Vamos a estudiar sobre el juicio y vamos a comprender un poco más por qué mis pecados están en el santuario, qué tiene que ocurrir para que mis pecados sean purificados. Evidentemente, como se purificaba el santuario terrenal al final del Día de la Expiación, en el cielo tiene que purificarse el santuario celestial y librarse de todos los pecados que han sido llevados al santuario celestial. Mis queridos, espero que haya sido de gran bendición este tema. Te invito a que, tal como ya lo he dicho innumerables veces, y no me voy a cansar de decirlo porque es mi responsabilidad invitarte para que te acerques a Jesús, que en este día pueda ser un día de bendición, un día de regocijo,
un día de la oportunidad de tu vida en la cual Dios te quiere ofrecer la salvación, puedas aceptar a Cristo en tu corazón, ser librado de tus pecados y abrazar la salvación y gozarte en Cristo Jesús. Te invito a que inclines tu rostro para orar al Señor. Bondadoso Dios, gracias una vez más por el tema número 5 que hemos tratado en este seminario del santuario. Sé de corazón que hay muchas personas que están escuchando y viendo este mensaje y que hay muchas personas que han aprendido más de la temática del santuario y han comprendido más las maravillosas verdades que hay en este seminario. Sin duda alguna, oh Dios, nos deleitamos en tu presencia. Por favor, bendícenos. Por favor, invítanos a la salvación. Por favor, invítanos a buscarte de corazón. Por favor, invítanos a crecer espiritualmente. Por favor, invítanos a ser fieles. Por favor, invítanos a ser íntegros. Por favor, invítanos a ser santos. Por favor, invítanos a abrazar a Cristo Jesús en nuestras vidas. Por favor, invítanos a caminar contigo y dejar de lado nuestro pasado, tu pasado, mi pasado. Oh Dios del cielo, haz la obra en nuestros corazones, derrama tu Espíritu Santo, perdona los pecados de tus hijos, aquellos que en este momento están escuchando. Si hay alguno que ha cometido un pecado, una falta, perdónalo, oh Dios, y haz la obra en nosotros. Imploramos tu presencia en medio de nosotros e imploramos también tus cuidados en estos tiempos de crisis que estamos pasando en cuarentena, que tus ángeles nos protejan en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros hijos e hijas, en nuestras esposas, en nuestros esposos, en nuestros padres, en nuestros abuelos, en nuestros hermanos, en nuestros tíos y tías, en la familia. Protégenos, oh Dios, ten misericordia de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias, Señor. Mis queridos, ha sido un placer poder compartir con ustedes nuevamente esta temática. No te olvides de suscribirte a este canal. Si tienes alguna duda, si quieres hacer alguna observación, algún comentario, escribe en el comentario de más abajo del video para que podamos ir conversando, para que podamos ir edificándonos unos a otros, porque esta temática del santuario es con la finalidad de crecer espiritualmente y de también poder comprender el plan de salvación. Un abrazo, que el Señor les bendiga. Chao.